La Iglesia Bautista Familia de Dios en la ciudad de Lompoc, en el condado de Santa Bárbara, estado de California, presenta la siguiente meditación para que usted reflexione y sepa que necesita a Cristo en su vida. Escuchemos al pastor de la iglesia, reverendo Tito Campos, con la meditación de este día. Vamos a abrir nuestras Biblias para el estudio de este día en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 19. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Marcos 11 del 15 al 19. Cuando estén listos me dicen amén. ¿Todos amén? Dice la palabra del Señor. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu autoridad y por ese ejemplo que vamos a recibir en esta noche, para poder nosotros también tener ese celo por tu casa, Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos todos juntos tomar la lección de este día para nuestro propio beneficio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La autoridad de Jesús. No necesitamos decir que el Señor tenía razón en todo lo que decía, porque es un hecho innegable. Lo que sí, quiero que prestemos atención y que no se nos olvide, porque esto es prácticamente la médula del asunto, es que el Señor nos da una gran lección aquí. La lección que nos da el Señor es que cuidemos las cosas sagradas, principalmente la casa del Señor. Amén. Pensé que iban a decir amén, pero tengo que sacarse de yo a cucharadas. Pero bueno, la autoridad de Jesús, los religiosos siempre trataban de ponerla en tela de juicio. Ellos siempre trataban de cuestionar a Jesucristo. Claro, ellos no sabían que Jesucristo era Dios. Ellos no sabían que Jesucristo era una persona muy especial. Ellos no sabían que en Jesucristo reposaba toda la plenitud de la deidad, como nosotros lo sabemos. Ellos estaban cometiendo un error, y estoy seguro que algunos no actuaban de mala fe. Otros seguramente se sentían celosos. Otros se sentían desplazados, etcétera. Por eso todos trataban de cuestionar, y no solamente eso, sino también de ridiculizar a Jesucristo. Pero nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo tiene autoridad, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo y aún debajo de la tierra también. Yo recuerdo que leí unos evangelios apócrifos hace algunos años, hace como algunos 10 años, y quisiera conseguir ese libro porque es muy interesante. Son evangelios apócrifos porque se quitaron del canon, porque no se comprobaron que fueran inspirados por el Señor. Pero hay uno de ellos en donde menciona un diálogo entre la muerte y Satanás. O sea, se personifican a ambos, que están platicando en el momento preciso cuando Cristo llega a los infiernos, en la paraodisea. Cuando Cristo llega a predicarles a los espíritus encarcelados y a llevarse a la cautividad cautiva, hay una gran emoción, hay un gran drama en uno de los evangelios sinópticos. La muerte, platicando con Satanás, le dice: ¿quién es ese o qué es eso que viene con esa majestuosidad para acá? Y le dice Satanás: es Jesucristo, le dijo. Él tiene la potestad para entrar a cualquier lugar y no se lo puedes impedir, le dice la muerte. No puedo, le dijo. Él manda aquí, manda afuera y manda en todas partes, le dijo. Entonces, si no podemos impedirlo, entonces por lo menos ayudemos, dijo la muerte. Y entonces dice la muerte: alzaos vosotras puertas eternas, alzaos vosotros, porque viene el Rey de Gloria.
Y se acuerdan que hay un salmo que se dice: ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Pero miren qué diálogo más bonito. Realmente es una cosa que si ocurrió o no ocurrió, si es una historia ficticia o lo que sea, pero es algo muy importante, que la misma muerte y el mismo Satanás tiemblan delante de él y le rinden honores aunque no quieren. Amén. Ahora, Jesucristo tiene autoridad, en primer lugar, sobre la naturaleza. Recordemos que un milagro es aquello que desafía o que tergiversa o cambia el orden natural de las cosas. Nosotros sabemos que si levantamos un objeto pesado a cierta altura y lo soltamos, cae al suelo. Esa ley se llama la inercia. La inercia nos enseña que si nosotros nos caemos de un lugar, nos vamos a golpear. Y que mientras más alto sea la altura de donde caigamos, más peligroso es el golpe cuando nos caigamos. Nosotros sabemos eso. Jesucristo venció eso también. Porque en cierta ocasión, dice la Escritura, que llegó donde los discípulos caminando sobre las aguas. ¿Usted ha leído ese incidente? Dice la Escritura que él venía caminando y dijeron: es un fantasma. Hermanos, muchas veces nosotros estamos tan carnalizados que todo se lo adjudicamos a la naturaleza. Todo se lo adjudicamos a otras cosas menos a Dios. Dijeron: un fantasma viene. Y cuando yo venía más cerca, es Jesús, dijeron. Y Pedro le dice: Señor, le dice, si eres tú, todavía dudaba que era él. Si eres tú, haz que yo pueda ir hacia ti, pero caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven, y le extendió la mano. Dice la Escritura que mientras Pedro veía a Jesucristo, caminó sobre las aguas. Pero de repente, no dice la Escritura, pero de suponerlo, que el apóstol Pedro apartó su mirada del Señor, la puso en el agua y en los efectos naturales y dijo: ¿cómo es posible que esté caminando por el agua? Y ahí fue que se hundió. Entonces quiere decir que mientras nuestra vista, nuestra atención está en Jesucristo, no hay nada ni nadie que nos mueva, porque la fe nuestra tiene que ir de aumento en aumento hasta que nosotros lleguemos a fortalecernos y fortalecer a otros en esa fe que Dios quiere que tengamos. Entonces, en esta ocasión, en este capítulo, el Señor desafía a la naturaleza maldiciendo una higuera. Miren el versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Permítanme decirles esto: una higuera que echaba hojas era señal de que tenía frutos. Quiere decir que si la higuera tenía hojas, lógicamente el Señor esperaba encontrar fruto. Claro, el Señor sabía que no habían, pero aquí nos quiere dar una gran lección de que Dios espera frutos en todos. No solamente en este árbol es tipo de cada cristiano. Este árbol es tipo de cada evangélico, de cada hijo de Dios. Entonces dice la Escritura que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, es decir, supuestamente si tenía hojas tenía fruto. Dice: fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, es decir, fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que este árbol solamente prometía algo, pero no cumplía con lo que prometía. Es decir, al echar hojas estaba diciendo: tengo frutos. Pero cuando el Señor se los buscó, no tenía. Él sabía que no era tiempo. Pero si no era tiempo, ¿por qué echó hojas? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? ¿Cuál es la enseñanza de este versículo? La enseñanza es que si nosotros decimos ser cristianos, más nos vale que demos fruto de cristianos. Porque si no, mire lo que le pasó. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos, es lo que él quería. El Señor quiere que nosotros tomemos la lección. Hay un dicho que dice: se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Quiere decir que hay cosas que Dios se lo dice a alguien para que nosotros agarremos la lección, para que nosotros entendamos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y agarramos una Biblia, la Biblia son las hojas. Entonces la gente que nos ve con una Biblia espera encontrar en nosotros un hogar ejemplar, unos hijos educados, una mujer bien prudente,
Un hombre bien ayudador de su casa y bien hogareño, etc. La gente espera encontrar frutos de cristiano en una persona que se dice ser cristiano. Y recuerde, decir que se es cristiano no cuesta. Lo que cuesta es serlo cuando nosotros lo hacemos por nuestra propia voluntad. Pero fíjense que hay una cosa bien sencilla. Si usted viene a Cristo y se somete a Él, no tiene que hacer ningún esfuerzo. El Señor lo ayuda y Él lo lleva como en carretilla y usted no siente ninguna dificultad. Entonces, por eso Jesús pronunció una sentencia de muerte contra él. Y hermanos, la higuera esta es símbolo de Israel. Y recordemos que Israel es tipo de cada cristiano individualmente. Ya les he dicho, el Antiguo Testamento es el trato que Dios hizo con Israel. El Nuevo Testamento, el trato que Dios hizo con la iglesia. Quiere decir que el Nuevo Testamento no sirve un momentito. El Antiguo Testamento, como es el trato que Dios hizo con Israel como nación, pero Israel es tipo de cada cristiano, quiere decir que el Antiguo Testamento no tiene poder para la iglesia colectivamente, sino individualmente. Cuando usted lea una maldición o una bendición para Israel, es una bendición para usted como persona, no como iglesia, como persona, individualmente. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, por eso, aplicado el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, como la higuera es tipo de Israel y al mismo tiempo Israel es tipo de cada cristiano, quiere decir que el Señor estaba maldiciendo, al maldecir la higuera, a Israel, y al maldecir a Israel, a nosotros, si estamos en la misma condición de que esta higuera el Señor encontró. ¿Entendieron esa cadenita? Bueno, ahora, lo que Jesús nos enseña en este caso son dos cosas. Número uno, Él tiene poder sobre toda la naturaleza. Y si Él dice que un árbol se seque, se seca. Y dio una lección ahí también. El Señor nos da una gran lección. Dice que ahí en el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzaba, bueno, viene otra cosa. Pero ahora, así como tiene poder sobre la naturaleza, más bien, así como tiene autoridad sobre la naturaleza, el Señor también tiene autoridad sobre cualquier humanidad, sobre cualquier persona, sea eminencia, sea gobierno o sea lo que sea, porque Él es el que pone y quita reyes, dice la Escritura. Ahora mire lo que dice el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era la capital y ahí estaba el templo. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Saben qué significa esto? No nos escondamos de la hermana Delia. Mejor hagamos lo que ella hace. Cuidemos nuestra iglesia. Porque nosotros a veces, mire, ¿sabe qué le dijo una vez una mamá a un niño? Estate quieto que viene la hermana Delia. Quiere decir que si no viene la hermana Delia no se pone quieto. Hermanos, si nosotros deberíamos de ser todos como ella. A veces, claro, como humanos, a veces se nos pasa la mano. Pero fíjense que el Señor, imagínense este cuadro. ¿Qué tal si el Señor hubiera llegado? En Guatemala dice, en Guatemala, hermano Carlos, ¿no les parece que están haciendo un poquito de desorden aquí? ¿No podrían tener ustedes la gentileza de quitar estas cositas? Que fíjense que se mira bien feo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo quitan, muchachos? Hágame el favor. Hermano, si el Señor hubiera ido así, estuvieran todavía los cambistas. La gente no entiende sino por las malas. Agarró un chilillo, ¿usted sabe qué es un chilillo? Un barejón, un volado para dar duro, pues. Agarró un chicote y se queda viendo. Y hermanos, lo que el Señor Jesucristo sintió fue indignación. Una ira santa, porque no era que quería algo Él, sino que vio que la casa del Señor estaba siendo utilizada como mercado público. Hermano, qué tristeza eso. Es como cuando usted llega a una iglesia y encuentra un gran relajo. Yo me acuerdo que la vez pasada me invitaron a una iglesia y llegó una predicadora, una señora, una hermana, y empezó a predicar la señora y estaba más o menos, estaba bonito, ¿verdad? Pero de repente cuando terminó de predicar dijo, bueno, hermano, dijo, lo que quieran recibir del Señor pasen aquí al frente, y empieza aquel relajo, hermano. Empiezan unos a revolcarse, otros a gritar, otros a brincar. Yo me hacía a un lado para que no me patearan, me hacía para acá, me hacía para allá, me sentía como un burro entre las vacas y
De la primera fila me pasé a la segunda. De la segunda me pasé a la tercera y así me fui, hasta que llegué a la última y me salí. Y entonces por eso algunos pastores me critican. Pero hermano, es que es el celo. La casa del Señor se respeta, hermanos. Las cosas que se hacen en la casa del Señor deben ser cosas ordenaditas. Pero hermanos, hay quienes no les importa. ¿Saben qué se ve feo? Por lo menos, como no hacen caso, por lo menos si no dejan de comer chicle, coman con estilo. Así disimuladito. No así. Y algunos hasta saben qué hacen. Chimbonguitas todavía. Ay, hermano, qué feo se mira eso. Eso indigna y le dice uno, esta gente que, mire, mejor a uno le da vergüenza y no a la gente que lo hace. Bueno, entonces el Señor agarró el chicote y le dijo, fuera de aquí. Y dice la escritura que les tumbó la mesa donde tenían el pisto, donde tenían el dinero, la plata. Mire, que a uno le boten el dinero a de molestar, porque con el dinero, dice la gente, con el dinero no se juega. Jugamos con el milagro, menos con el santo. Entonces les botó las monedas y les abrió las jaulas a las palomas que tenían ahí, y todos los animales los soltó que se fueran, y les dijo, fuera de aquí, mi casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, les dijo el Señor. ¿Sabe cómo diríamos aquí? Nuestra casa del Señor será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho establo de vacas, rumiantes. Usted sabe cómo la vaca, que es un rumiante, que echa la comida y se la vuelve a comer, sigue masticando, la vuelve a echar, porque como tiene 4 estómagos, panza, bonete, libro y cuajar. Por eso que yo le digo, hermano, usted no diga que tiene panza, solo las vacas tienen panza. Se comen en la cosa, lo pasan por un estómago, lo echan, lo vuelven a tomar para el otro estómago, y así pasan. Entonces, a veces quizás así le vamos a decir a la gente, vamos a poner un rótulo: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho establo de vacas, rumiantes, ahí le vamos a poner. Tal vez así dejan de masticar chicle, por lo menos en la casa del Señor, digo yo. Ahora, seguramente hay gente que no se siente mal, hay gente que lo mismo le da verlo o no verlo. Pero hermanos, la cosa es que cuando uno va a lugares públicos o a algún otro lugar que no es la casa del Señor, lo respetan más que la iglesia. Y eso sí duele, hermano. Dice uno, vaya esta gente. Yo recuerdo que una vez a un muchacho en la corte no lo dejaron entrar porque iba de shorts. Aquí la gente viene como le da la gana, de shorts o como sea. Hermanos, la casa del Señor, fíjense, miren lo que dice aquí. Estamos en el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Los echó, hermano, no solamente. Y dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fíjense, voy a explicar las dos cosas. En primer lugar, ¿por qué habían cambistas? ¿Sabe por qué? Porque muchos traían solamente de a 20 para arriba. ¿No le ha ocurrido a usted o ha visto, porque tal vez usted no es de esos, que dice, híjole, no traje para la ofrenda, solo de a 20 traje? ¿Sabe usted que hay personas que así piensan? Solo de a 20, ¿y ahora qué hago? Pues no voy a dar porque no tengo. No tiene de a 1, y por eso no da ofrenda, porque solo de a 20. Y algunos todavía tienen el cinismo de decir, mire, de a 20 me da 19 vueltos. Hermano, qué sinvergüenza somos nosotros. Usted ha ido a comer a algún restaurante y le pide el vuelto al mesero. Mire, le voy a dejar $1 de propina, tráigame los 19 vueltos. A mí vergüenza me daría. Si a un mesero le dejo propina, y al Señor no le queremos dejar más, hermano. Bueno, traemos uno de a 5 todavía, el de a 5. De a 5, híjole, hermano, lo voy a echar porque ni modo es el único que traigo. Hermanos, a veces somos tan pisiricos. Entonces, para eso, los cambistas ahí estaban. No había excusa, los que llevaban, estoy haciendo la comparación para que tomemos la idea. Llegaban con billete grande y decían, no traje para la ofrenda. Pero aquí cambio, mire, cámbiame este billete, por favor. Echamos el de a 1 aquí y los otros 19 aquí. Ya lo guardamos, esto es lo mío, esto es lo del Señor. Va, la ofrenda, sí, aquí está mi ofrenda, $1. Entonces eso es lo que al Señor le molestó. Que habían ahí personas para cambiar dinero para los que no llevaban billete pequeño, para que pudieran dar su ofrenda tacaña. Y los animales, mire cómo eran, hermano, esta gente. Para no traer desde su casa el animal que iban a sacrificar, se iban tranquilos y ahí lo compraban.
Vende un animal, aquí lo voy a comprar. No tenían el trabajo de traerlos de su casa. ¿Sabe qué significa esto? Se ha fijado que algunos no traen Biblia. Haríamos buen negocio nosotros rentando Biblias a peseta la hora o fracción. Ahí en la puerta, Biblias a la renta, Biblia de renta. No ha traído Biblia, que le rentamos, hermano, o a dólar o como sea. Haríamos buen dinero, hermano. Porque muchos no traen Biblia. ¿Y sabe por qué? A algunos les pesa traer Biblia y a otros les da vergüenza traerla. Entonces por eso los cambistas, los que cambiaban el dinero y los que traían los animales para el sacrificio, el Señor los echó, porque hermano, Dios no quiere comodidades. ¿Sabe qué dijo David? Porque no haré sacrificio que no me cueste. ¿Se acuerdan cuando quiso comprar la era de Hernán Jebuseo? Hoy le dijo, ¿cuánto quieres por esa era? Le dijo. ¿Y para qué la quieres? Le dijo. ¿Que quiero construir aquí un altar para Jehová? No, hombre, le dijo. Si es para Jehová te la regalo. No, le dijo. No la quiero regalada, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo. No quiero ofrecer al Señor un sacrificio que no me cueste, quiero pagarte, le dijo. Y se la compró. Si no hubieran dicho nosotros, a ver qué hubieran hecho. Qué bien me salió la cosa, ¿eh? No traía para ofrenda, pero el hermano me dio. Eso no es ofrenda suya, se ofrenda del hermano. Muchas veces, hermano, nosotros nos comportamos como esta gente. Hermano, si el Señor Jesucristo viniera, diríamos nosotros, tenía razón la hermana Delia. Amén. Bueno, tiene potestad, tiene autoridad sobre la humanidad. Ahora, fíjense bien, la gente normal, la gente cristiana entiende esto, pero el carnal le choca, el religioso. Porque ¿sabía usted que hay cristianos que no son evangélicos, sino que son religiosos? Le choca. Yo no sé, pastor, por qué dijo esto. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me importa que no esté de acuerdo. Yo no tengo que decir porque aquí está, hermano. Si no está en la Biblia, yo no tengo que hablar nada. Pero si está en la Biblia, Dios me libre de no decir lo que está en la palabra. Entonces, los religiosos son los que se oponen y dijeron, ¿y este por qué está haciendo eso? ¿Acaso él es superior que nosotros, que somos los que cuidamos el templo? Pero ni los que cuidan el templo, ellos mismos se iban a cambiar dinero allá donde los cambistas y a comprar el animal para el sacrificio. Hermanos, el Señor les dio una gran lección a los escribas, a los principales sacerdotes y a los mismos vendedores, porque ellos estaban bravos. Ahora, permítame una cosa. Es mejor que el que le esté cayendo lo que estoy diciendo le duela y no que pase desapercibido, porque yo prefiero que lo regañe a usted el Señor y no a mí. Eso le dije al que me hizo estos lentes. Llegué que me hiciera los lentes, empezamos a platicar y empezó a contarme una su historia. Como se nota que es un poco faltito este muchacho. Entonces platicando, yo me di cuenta, pero por supuesto no se lo dije. Y le dije, mire, en síntesis de todo lo que usted me ha dicho, porque casi no me prestaba la guitarra. En síntesis de todo lo que usted me ha dicho, le dije yo. ¿Sabía usted que a pesar de que uno sea ejemplar, buen ciudadano, buen padre, buen esposo, a pesar de todo eso, se ha puesto a pensar a dónde va a ir a parar cuando usted se muera? Sí, me dijo. ¿A dónde? Le dije. Al cielo, me dijo. ¿Estás seguro? Le dije. Sí, me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque soy bueno, me dijo. Ay, este problema, le dije. Al cielo nadie va por bueno. Entonces, ¿por qué? Me dijo. El único camino es Jesucristo. Usted no puede omitir a Jesucristo. Usted no puede buscarle la vuelta a Jesucristo. La palabra del Señor dice, el que entra por el corral, el que entra por el portillo es el salteador y el ladrón, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Así que ¿por dónde va a entrar usted? ¿Por un portillo o por la puerta? La verdad, me dijo, yo no creo en esas cosas. Es que no es que las crea o no las crea, le digo. Mi deber es decirle que si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted va para el infierno. ¿A poco usted cree en el infierno? Me dijo. Sí, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Porque lo dice la Biblia. O sea que usted cree en la Biblia. Claro que sí, le dije. Yo no creo en la Biblia, me dijo. ¿Por qué? Porque le escribieron hombres, me dijo. ¿Usted lee el periódico? Sí, le dije. ¿Y cree en el periódico? Sí. Y le escribieron hombres también, le dije. Pues sí, le dije, pero las noticias que están son ciertas. Y la Biblia también, le dije. Si el periódico es cierto, pero uno lo comprueba. ¿Y cómo lo comprueba? Le dije. ¿Qué tal si las noticias que nos están trayendo de por allá por Perú son mentiras? Le dije. ¿Qué tal si fueran mentiras? No, si están las fotos, también aquí están las historias en la Biblia. Este hombre, hermano, no quiere nada con el Señor. Pero le dije, mire, le voy a aclarar una cosa, le dije. Mi propósito no es tratarlo de hacer de una religión. Mi propósito es advertirle que si usted no recibe a Cristo, usted va para el infierno. Y prefiero mejor que el Señor lo regañe a usted y no que me vaya a regañar a mí. Porque no se lo digo, a mí me va a regañar. Así que ya se lo dije, usted es responsable de lo que le dije y nos vemos y me vino. Eso es lo que yo estoy tratando ahorita. Que no me vaya a regañar el Señor, que me diga, eras pastor y nada más cosas bonitas le decía a esta gente. ¿Por qué no le dijiste lo que tenía que hacer también?
Así es que Dios me libre, y por eso ahora ya dije lo que tenía que decir. Amén o no. Bueno, quiero decirles que yo le dije al Señor: Señor, estas cosas no sé cómo las voy a decir, voy a tratar de ser, pero me salió, así como me salió, ahora esto. Bueno, ahora, el Señor no solamente tiene potestad o autoridad sobre la naturaleza, no tiene autoridad solamente sobre la humanidad, sino que Él también, a pesar de la autoridad que es, a pesar del poder que tiene, de la soberanía que tiene, Él es un Dios misericordioso. Y eso es lo bonito, hermano. Si usted es una persona incorregible, una persona que no entiende, no, yo no lo puedo cambiar ni pretendo hacerlo, pero aún así fíjate que Dios lo quiere. Y es algo que yo no se lo voy a reprochar a Dios, porque yo estoy igual. Yo no sé, le digo al Señor: Señor, ¿por qué no escogiste otro de pastor para esta iglesia? ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Seguramente yo tengo 1000 defectos. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Pues para eso, para que comprendas este montón de gente que también tienen defectos, me dijo el Señor. Así que yo los entiendo. Lo que sí no puedo entender es que seamos tan tranquilos para ofender al Señor y la iglesia no nos estamos reuniendo. Eso sí no lo puedo entender. Porque yo cuando vengo, hermano, le digo al Señor, cuando me arrodillo ahí, le digo al Señor: Señor, que el que pase ese portal, que el que pase esa puerta, pueda sentir que aquí hay algo especial. No por nosotros, sino por tu Santo Espíritu, Señor, que está presente. Que toda persona que entre siente, diga: no, esto es un lugar especial. ¿Se acuerdan cuando Jacob tuvo aquel sueño cuando iba huyendo de Esaú? ¿Se acuerdan? Dice que la escritura que se cansó, agarró una piedra, la puso de cabecera, se acostó, y en un momentito dice que vio una escalera que desde el cielo bajaba a la tierra. Y ángeles que subían por esa escalera y ángeles que bajaban. Se levantó y dijo: esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y saben qué hizo? Ungió la piedra. Miren, reverencia. Hay que entender que las cosas sagradas hay que cuidarlas, hay que respetarlas y hay que obedecer la palabra del Señor. Bueno, ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué digo que Dios es misericordioso? Miren el versículo 20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Quiere decir que los discípulos, el Señor quería que oyeran y oyeron. Los discípulos se dieron cuenta de que lo que Dios dice, se hace. Y fíjense una cosa: si Dios ordena a la naturaleza y la naturaleza le obedece, ¿por qué los humanos somos tan necios? ¿Por qué los humanos todos somos tan obstinados? ¿Por qué los humanos somos tan rebeldes, contumaces? ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos que somos lo máximo de la creación. Y es cierto, somos la corona de la creación. Pero eso no nos quita que nosotros, como pensaba el reino del sur, fue el reino del sur lo que pensaba: pobrecitos los del reino del norte, se los llevó Judas. Vinieron los asirios, los destruyeron y los deshicieron. Nosotros, como somos los favoritos, a nosotros no nos va a pasar nada. Casi 200 años más tarde le sucedió a ellos lo mismo. Dios no tiene favoritos. Dios agarra parejo. Y por eso me estoy diciendo después: ¿y por qué me estará pasando esto? Pues yo que sepa, yo no he hecho nada. No, si no necesitan hacer nada. Lo que pasa es, ¿se acuerdan los pecados de comisión y los pecados de omisión? Así que examina las dos cosas, en cuál de ellas le está fallando. Entonces dice que la higuera se había secado de las raíces. Entonces el versículo 21 dice: entonces Pedro, acordándose, eso es lo que el Señor quería, que agarraran la idea, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Sabe cómo dice el original? Tened la fe de Dios. ¿Sabe cuál es la fe de Dios? Que lo que dice, se hace. Ahora, ¿qué necesitamos? Que cuando nosotros digamos algo se haga. Obediencia, nada más. No sea tan abusivo, no sea tan arrogante, pensando que solo porque usted es fulano de tal, Dios tiene que obedecerle. No, Señor. Si usted obedece, el Señor lo va a honrar. Pero usted es desobediente, por más que usted brinque, se arranque el pelo, haga lo que quiera, usted, el Señor, no lo va a utilizar para nada porque es un desobediente. Entonces aquí dice: respondiendo Jesús dijo: tened la fe de Dios. Y el versículo 23 aplica la razón: porque de cierto os digo
que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Quiere decir que Dios, en su autoridad, en su soberanía, en su poder, nos da una gran lección, y ahora nos dice, y ustedes, si fueran obedientes, si hicieran lo que yo les digo, ustedes también podrían hacer todo lo que yo hago. Quiere decir, hermanos, que Dios no solamente está para atacarnos, para hostigarnos. Dios está para que nosotros, con el cambio, recibamos la bendición que Él nos quiere dar. Él no nos regaña por gusto. Él no nos regaña solo porque nosotros le caemos mal. No, Señor. Él nos regaña porque dice la Escritura que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que cuando usted recibe el azote, ¡ay, gracias, Señor! Gracias por ese azotazo. Eso quiere decir que soy tu hijo. Eso quiere decir que me quieres. Eso quiere decir que me cuidas. Denle gracias al Señor cuando venga el problema, porque Él está listo para ayudarlo. Ahora, esto enseña una gran verdad. La oración de un justo puede mucho. Hermanos, la oración tiene poder, pero cuando nosotros estamos en una comunión estrecha con el Señor. No deje que esa comunión se pierda. No deje que el enemigo le gane ventaja. No deje que su mente se vaya por otro lado. Mantenga siempre su mente en el Señor y en su palabra. Fíjense que si nuestra mente está únicamente el trabajo, la casa, la iglesia. El trabajo, la casa, la iglesia. Puede parecer una rutina, pero esa rutina es la rutina victoriosa. No cambie esa rutina, porque si usted se sale, la casa, el trabajo, otro lugar, ahí ya falló. La casa, el trabajo, la iglesia. La casa, el trabajo, la iglesia. Mantenga ese ritmo. Si usted no se sale de ese círculo, si usted permanece en ese triángulo, le garantizo que sin que usted pida, las cosas se le van a dar. El problema es que nosotros cambiamos al Señor, cambiamos las cosas del Señor y decimos, hoy no voy a ir. De todas maneras, un día más, un día menos, no se dé ese aparente lujo. Las cosas del Señor requieren que nosotros seamos obedientes y fieles a Él. Por eso, para la oración, la eficacia más bien de la oración, hay un elemento muy importante que se llama fe. Ahora permítame preguntarle, ¿usted cree que tiene fe? Señor le dijo a los discípulos, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo, si tuvierais fe, quiere decir que no tenían. Como un granito de mostaza, diríais a este monte, quítate y échate al mar. Pero como no tiene nada, ¿qué le voy a aumentar, señores? Usted le puede aumentar a su patrón el sueldo que usted tiene. Pero si usted se va a pedirle a un patrón con el cual no trabaja, ¿sabe qué le va a decir? Sí, lo que te voy a aumentar, ni te conozco. ¿De dónde es tu patrón? ¿Dónde trabaja? Ahí en tal parte. Pues voy a decirle a tu patrón que aquí no trabajas, para mí no te doy nada, que te voy a aumentar. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros, porque nosotros a veces le tenemos más fe a los objetos, a las cosas, al trabajo, a la chequera, a la cartera, a las tarjetas de crédito, etcétera, que a Dios mismo. No cambiemos a Jesucristo por cualquier cosa, porque Jesucristo es lo mejor. Por último, Jesucristo siempre sale triunfando porque Él se las puede todas, porque Él es Dios. Miren el versículo 27. Estamos todavía en el capítulo 11 de Marcos. Dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, ya lo había limpiado, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Sabe quiénes son estos? Los que les cayó el sermón, los que siempre critican y los que no están a gusto en la iglesia. Eso significa eso. Y le dijeron, versículo 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Hermanos, esta gente es abusiva. Al Señor le estaban reclamando. Hermanos, ¿sería usted capaz de decirle a su jefe, jefe, ¿usted por qué viene tarde? ¿Sería capaz de decirle así? Señor propietario, el hecho de que usted sea dueño de esta empresa no le da el hecho que venga tarde, venga temprano. ¿Sabe qué va a pasar? Una de dos, o le va a dar risa o lo echa. Y mire, estos abusivos llegan a Jesucristo a decirle, dinos con qué autoridad, hermanos. Hay gente que es bien abusiva. Hay gente que, mire,
Pero ¿sabe qué me gusta? Versículo 29. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. No se enojó, no se... Ahora fíjese, le voy a explicar una cosa. No deje que alguien lo enoje. Porque hay personas que solamente andan buscando eso, enojarlo. Y si lo lograron, se van a reír de usted. Usted hágase el loco y sepa contestarle a la gente razonando. Sepa, en otras palabras, sepa poner a la gente en su lugar. Porque hay gente que solamente eso le va a querer decir. Mire, la pregunta, versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Hermanos, cuando a uno le hacen alguna pregunta, uno no haya que decir. Fíjense que el domingo que iba para el parque, yo iba algo tardecito según yo, y fui de los primeros en llegar. Entonces yo iba rápido y de repente le pasé a una troca que bien despacito iba, porque hasta le pasé y adelante estaba una de esas de los Rangers y me pone las luces y se va detrás de mí. Híjole, yo en pants, no andaba la cartera, no andaba nada. Híjole, dije, yo voy a hacer como que quiere pasar, y me le aparté para que pasara y se quedó detrás de mí. Y lo volteé a ver y le hice así, a él no me loco, yo ya que como era la cosa, y le dije así, y él no me decía nada. Me volví a meter y otra vez detrás de mí, me volví a apartar, se volvió a apartar él, y así jugando, al final mejor le va a dar chance y me aparté y se puso detrás de mí. Llega y me dice, ¿me puede mostrar la registración de su carro? ¿Cómo no? Le dije, la agarré y se la di, y agarró una cartucherita donde ando yo la registración y la aseguranza. Esta es la aseguranza, me dijo. De verdad, le dije, búscala, le dije. Se me queda viendo. Y yo, mire, yo infringiendo la ley, bravo yo. Aquí está la aseguranza, me dijo. No, le dije. Yo callado. Sí, aquí está. ¿Cómo sé yo que usted es ese, me dijo? Que usted es esta persona, me dijo. Yo no sé, le dije. Una pregunta, le dije. ¿De quién es el carro, me dijo? Mío, le dije. ¿Y cómo me lo comprueba? No sé, le dije. No hay cómo comprobarse. ¿Por qué, me dijo? Porque no traje mi licencia. ¿No trae licencia? No, le dije. ¿Y por qué? Me dijo. Es que mire, ahora me puse este pants y me vine, le dije yo. Y se va para atrás. A ver qué hacía allá. La placa. Yo subí el carro, regresó. Sí, es mío, le dije. ¿Y por qué no trae licencia? Le dije, me puse este pants y no me percaté de echarme la licencia. Mire, maneje despacio, me dijo. Como no, señor, está bien, usted manda, le dije, con gusto, le dije, ponga más eso, gracias, le dije, me fui, respiré, bien rico. Pero fíjense que a veces, hermanos, hay gente que les están prácticamente deteniendo para que se sosieguen y salen bravos todavía. ¿Sabe qué le dijo un hermano una vez a un policía? Mire, púrese con el etiquete, me quiero ir, hombre, le dijo. Está de bravito, le dijo. Sí, le dijo, púrese que me voy. Cállate, le decía al esposo. Cállate también, le decía. Hermano, a veces nosotros estamos infringiendo el bravo. Es mejor lo que dice la palabra. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mejor, recuerde, para que dos ladren, ¿cómo es la cosa? Para que haya pleito necesitan dos. Y si los dos ladran, los dos son perros. Ay, deje usted que ladre el otro, usted no le ladre. Al fin se va a cansar, va a doblar la cola y se va a quitar. Entonces por eso, el Señor le dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y mire el 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, temían al pueblo, pues tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si tú no tienes autoridad para reclamar, mejor quédate callado, porque te van a salir con una camándula de cosas. Ejemplo, hermano, ¿y usted por qué hace esto? ¿Sabe qué le van a decir? ¿Y usted por qué hace tal? Le van a sacar un chorro de cosas. Mejor no diga nada. ¿Sabe qué tiene que hacer? Mejor con toda paciencia, con toda sabiduría, dígale, hermano, fíjese que eso que usted está haciendo se ve mal. Podría mejor no hacerlo. Porque, hermano, recuerde, todos tenemos cola que nos pisen. Por eso lo mejor, básicamente, para cambiar una situación es doble sus rodillas. Pídale sabiduría al Señor y luego
si puede y tiene confianza, dígale a la persona de buenas maneras para que usted vea que realmente hay gente que quiere cambiar, pero hay gente que lo que quiere solamente es discutir. Lamentablemente de las dos clases de personas hay en las iglesias. Y no crean ustedes que esta es la única. En todas las iglesias hay personas que llegan a tratar de cambiar y otros a tratar de cambiar al pastor. Así es que usted, ¿de cuáles es? ¿De las que quiere cambiar usted o de las que me quiere cambiar a mí? No pierda su tiempo. Primero cambie usted y después cámbiame a mí. Y lo mismo voy a hacer yo también. Primero cambio yo y después voy a tratar de cambiarla a usted. Pero por favor, lo evidente, no seamos tan sinvergüenzas. Obedezcamos al Señor, cuidemos nuestra iglesia y hagamos la voluntad de Dios. Amén.